Hoy en Es la Hora de Opinar voy a platicar con Dante Delgado, coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano. ¿Qué viene para ese partido rumbo al 2024? Después nuestra mesa de debate con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez. Vamos a analizar la propuesta de reforma educativa del gobierno del presidente López Obrador. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, continuamos con las conversaciones con los líderes de los principales partidos políticos en México. Esta noche me da un enorme gusto darle la bienvenida aquí en el estudio a Dante Delgado. Él es coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano. Dante, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar esta noche aquí con un periodista tan prestigiado. Te agradezco y en un mucho. programa que tiene tanta cobertura. Te agradezco mucho, Dante. Estamos platicando con los presidentes de los partidos después de la revocación de mandato y del rechazo a la reforma eléctrica, en donde vemos a una oposición empoderada. ¿Dirías tú que se sienten con esta sensación de que le infligieron una derrota al gobierno? Lo que sucede es que Andrés Manuel ya sabía que iba a ser derrotado ex ante. Sí. Entonces, por eso no intentó siquiera construir ningún consenso que permitiera llevar adelante una reforma Pero ¿de verdad mandó constitucional. entonces esa reforma para perder, Dante? Claro. Sí, claro. a ver. Para tener a quien echarle la culpa de que no se cumplan lo que él ha ofrecido por todos lados. Sí. Y él siempre, en la medida en que tiene a quien responsabilizar, pues tiene ánimo para seguir en su O sea, discurso. se quiere hacer víctima. Bueno, es que históricamente lo ha sido. Adicionalmente, las reformas que ha anunciado y que ha enviado a las cámaras de diputados y de senadores van a llevar la misma historia. La electoral y la de la Guardia Civil, Nacional, perdón. La Guardia Nacional. Sí. La electoral, pues, propone un ejercicio regresivo a lo que fue la lucha del Movimiento Democrático de México, lo que llevó adelante el ingeniero Cárdenas, Sí, claro. Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez Navarrete, doña Rosario Ibarra de Piedra, Manuel Cloutier, Berto Castillo, Gilberto Rincón Gallardo y tantos mexicanos que lucharon por una creciente participación de la sociedad civil en las tomas de decisiones y quitarle al poder público la rectoría en la conducción de las elecciones. Totalmente. Y él quiere llevar más de 40 años atrás un ejercicio donde existía un Instituto Federal Electoral conducido desde la Secretaría de Gobernación. Es decir, Sí. hay que entender a Andrés Manuel y no todo el mundo Tú lo entiendes entiende. bien, tú lo conoces bien, Andrés Manuel. Sí, lo conozco Dante, bien. porque lo han apoyado en el pasado. Bueno, y además para que personas como tú y otros Sí. analistas también entendamos que ha llegado el momento de ubicarlo y de ubicarnos. Sí. Para Andrés Manuel, si alguien lo respalda 9 veces Sí. y la 10ª no lo respalda, Ya se eres un rompe. traidor. Sí. Y por el contrario, si no lo has apoyado nunca y lo respaldas una vez, pasas a ser su aliado a cambio de que nunca más vuelvas a dejar de apoyarlo. Esto lo pinta de cuerpo entero. Para él no hay medias tintas, él lo ha dicho. Quiere lealtades a ciegas. Y por eso tiene un gobierno tan incompetente, donde hay personas que, entre comillas, son leales, porque la lealtad no se platica, la lealtad se demuestra, Claro. pero tan de poco talante y talento que tienen al país sumido en una verdadera crisis de gobernabilidad en todos los órdenes. Sí, sí. La inseguridad, Sí, claro. el problema real de la atención médica, problemas La sustantivos en educación. Estoy hablando del estado de bienestar al que él refiere, y por otro lado, la economía, porque ha usado su tiempo para agraviar a todos los sectores. Y en ese sentido, el problema que en lo personal advierto en las fuerzas históricas y tradicionales
que por cierto fueron derrotadas porque el pueblo ya no quería que eso siguiera sucediendo, Sí. es que la cultura política priista que ha calado tan profundo que todos la han seguido. Sí, La sí. cultura del PRI, el sistema político del PRI, le encantó al PAN cuando llegó al gobierno de los estados y al gobierno de la República, le encantó a los gobernadores del PRD y en alianzas, le encantó al propio Andrés Manuel como presidente de la República con una agravante. Él tiene lo más conservador y arcaico de esa cultura y nos lleva a la mitad del siglo XX. Déjame preguntarte, porque es evidente de lo que vimos en la consulta popular de la revocación de mandato, que el gobierno, su partido, va con todo, por todo, en el 2024. Y ahí entra la oposición, ¿no? Bueno, pero la revocación de mandato ahí no entendí. Sí, o sea, lo que hicieron en la revocación de mandato, ¿no? Las ilegalidades que cometieron, la movilización, el dinero que utilizaron. Yo, en fin. yo entendía como la revocación de mandato es para retirar la confianza. Sí. Y se tomó la decisión. Sí. Perdón la presunción, pero mucho alentado por la posición de Movimiento Ciudadano y en lo personal, la nuestra, de no oponer resistencia. Sí, sí. Porque lo que resiste apoya. Sí. Los vimos llegar a que hicieran los desfiguros de que ellos mismos crearan todo un andamiaje para justificar lo que ellos denominaban ratificación de mandato, que siga el presidente, donde gastaron de manera desproporcionada. Pero además algo que es muy importante, Leo. De verdad, para todo lo que manejaron, tuvieron una muy pobre participación, adicionalmente a que los resultados, la verdad, son simulados, porque recuerden ustedes que el INE lo que cuenta son las actas de cada mesa. Y cuando no hubo ninguna supervisión, hay estados como el de Veracruz y otros del sureste, Chiapas, donde advierto que hubo una abusiva intervención de votos de más del 100% de lo que aparentemente se obtuvieron. Pero lo que me queda claro, Dante, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que Andrés Manuel López Obrador no va a querer dejar el poder en 2024, no en el sentido de que él se vaya a quedar, sino que él va a hacer todo para que se quede el candidato que él apoye. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, desde el primer día de gobierno a eso ha orientado su esfuerzo. Así es. Él está más preocupado en que haya continuidad de su proyecto en el poder que ejercer el poder para poder. Está muy bien eso, sí. Pero ¿eso qué significa para la oposición, Dante? Y aquí está el gran debate para ustedes, de que ustedes no quieren ir en alianza ni con las fuerzas del gobierno, ni con el PAN, PRI, PRD, lo que se llama Va por México. Y eso puede acabar fortaleciendo a el gobierno si se divide la oposición. ¿Qué nos dices al respecto, Dante? Bueno, para mí es un silogismo muy simple que han formulado algunos que dicen es que si se juntan ganan. Sí. Yo puedo decir que si se analizan bien los resultados del 2018 de los partidos que después se unieron en 2021, con toda la promoción que hicieron, obtuvieron un decremento del 0.2%. Sí. Y no hubo avance por parte de ellos. O sea, ¿estás hablando aquí PAN, PRI, PRD? Sí. Y además, cualquier persona que nos esté viendo del amplio auditorio puede cotejar la información que está en Internet y verán que no hubo ningún avance. Es más, hubo retrocesos muy significativos porque la política a nivel nacional tiene su cabeza en Palacio Nacional y en los estados, en los palacios de gobierno. Y cada vez se han ido perdiendo más entidades federativas en el ejercicio del control. Y eso ha traído como consecuencia que en ejercicios como el que comentabas de revocación de mandato, el presidente lleve adelante las prácticas más siniestras. Sí, increíble. De 40 años atrás, al darles consignas a secretarios de Estado, gobernadores, presidentes municipales, para que salieran en los acarreos más espeluznantes y groseros a sacar a la gente a votar, sobre todo los que reciben programas sociales. Por cierto, programas sociales que están soportados
en el artículo 4 de la Constitución, reforma que para ustedes, mejorar el estado de bienestar, ustedes votaron. Movimiento Ciudadano votó a favor del apoyo a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las mujeres, becas a los jóvenes. Claro que el procedimiento de asignación le corresponde al Ejecutivo. Sí. Nosotros en el poder lo estaríamos haciendo de una manera es dinero del muy contribuyente, diferente, claro. muy diferente. Además es dinero del contribuyente, pero en Europa se da, pero en euros. Sí. Sin embargo, hay que comprometer a la sociedad, porque la visión que tiene este gobierno es que todo lo tiene que impulsar el gobierno, y en Movimiento Ciudadano creemos en la participación ciudadana, creemos en la necesidad de darle espacios a la participación de la sociedad civil, que él frena, motiva, limita a una burocracia que debería de hacer lo que él piensa que pudiera hacer y que no lo hace, y no deja que quienes lo puedan hacer lo hagan. Esa contradicción es brutal, y en contra de ella está Movimiento Ciudadano. A ver, te lo pregunto directamente, Dante. ¿Movimiento Ciudadano va a ir solo en el 2024? Eso claro, no tienes la menor duda, no va a haber algún tipo de negociación al final. Tenemos, en primer lugar, la política no es vaciando. Sí. Es decir, quien tome ese tipo de posiciones ex ante, aturde y confunde. Okay, Sin embargo, Movimiento Ciudadano no busca, no procura que haya suma de membretes. Sí. Nosotros creemos que puede haber un gran realineamiento de las fuerzas de la sociedad. Es decir, un proyecto por encima de los partidos que le ponga un hasta aquí al mal gobierno que ha llevado adelante Andrés Manuel, soportado por un partido que solo sirve para servirle al presidente y no está sirviendo para servirle a la sociedad. Entonces, lo que tú estás diciendo es, no vamos a ir ni con los los gobiernos pasados panistas, priistas, ni con los del presente. Pero lo que tienes que construir es un gran consenso de la sociedad. Hay garantes de la sociedad que pueden ayudar a formar un ejercicio totalmente diferente. ¿Quiénes? Lo que sucede es que todos queremos hacer política como se hacía antes. Sí. Y tenemos que imaginar la nueva política. Yo invito a la gente a que imaginemos nuevas formas de hacer política, que la sociedad las está demandando. Por eso hemos logrado ganar en Jalisco y en Nuevo León, y en Campeche también. Se quedaron. Sin embargo, y aquí hay que tenerlo muy claro, el presidente de la República se le olvida lo que le hicieron con el desafuero en el 2005. Sí. Y lo que debería de ser para él un respeto irrestricto al Estado de Derecho, no lo hace, porque persigue a los principales opositores. Es decir, la persona más conocida en México después de él tiene nombre y apellido. Sí. Y se llama Ricardo Anaya, y lo está persiguiendo con falsedades. Sí. Y lo mismo hace con Eliseo Fernández Montúfar, que en Campeche le ganó a Morena, el estado vecino a Tabasco. Sacamos con Movimiento Ciudadano más votos que Morena. Es decir, la intención de este gobierno, y en particular del presidente, es descabezar a todos los liderazgos. Incluso no nada más nacionales, sino regionales. Por ello, Leo quiere descalificar en todas las regiones del país a los propios diputados, que son liderazgos emergentes, que les han ganado y que tienen presencia. Por eso creo que ha llegado el momento de que hagamos reflexiones mucho más profundas para encontrar solución que permita darle salida y buen rumbo a la conducción política del país en los próximos años. Fíjate que me gusta mucho lo que dices, Dante, de buscar nuevas maneras de hacer política, porque está pasando en todo el mundo, ¿no? Y vemos, digamos, la quiebra de los partidos tradicionales, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, te preguntaría, ¿qué va a hacer Movimiento Ciudadano, por ejemplo, para elegir a su candidato presidencial en el 2024? ¿Ya lo están pensando? ¿Ya lo están masticando? No tan solo pensando, hemos resuelto. Vamos a tener a lo largo de este año los foros para el futuro de la socialdemocracia en México, por temas específicos. Sí. Ya celebramos el futuro es el nuevo trato fiscal en Jalisco. Sí. El día 9 tendremos el futuro es el nuevo trato verde en Monterrey. Y vamos a ir desarrollando una serie de temas importantes. El futuro es el nuevo desarrollo en el sector agrario y campesino, agropecuario,
que está abandonado por este gobierno. O sea, el programa, están haciendo el programa. Es decir, estamos trabajando y los días 5 y 6 de diciembre celebraremos la Convención Nacional Democrática de Movimiento Ciudadano, que va a impulsar lo que será nuestra plataforma electoral, que es la evolución mexicana. Necesitamos abrir los ojos, escuchar a todos los sectores de la sociedad para construir un proyecto incluyente, con visión de futuro y sobre todo con visión de grandeza. Porque lo importante es entender que hoy más que partidos necesitamos darle causa y participación a la sociedad. Mujeres y hombres que tienen claridad en temas específicos, que ese gobierno a todas luces represor de esas causas las está inhibiendo y limitando. Entonces, primero estos foros, que va a salir, yo creo, el proyecto, ¿no?, de lo que va a proponer Movimiento Ciudadano para el 2024, y luego la persona. La persona, ¿cómo la van a elegir? Bueno, es algo que aturde y confunde a muchos. Sí. Hay quienes dicen, no, ¿cómo es posible que a esas alturas no tengamos un personaje? Sí. El personaje que se construyó con el ingeniero Cárdenas fue producto de la valentía que tuvo en el 88 de confrontar al viejo régimen, acompañado de ciertas personalidades, pero en su persistencia, en un liderazgo consistente. Bueno, y se apellidaba Cárdenas, Dante. Pero adicionalmente un ejercicio de liderazgo, porque él respeta la figura del general Cárdenas, pero él mismo es un gran referente en la profunda transformación democrática del país. Y saludos al ingeniero. Y adicionalmente Andrés Manuel fue producto también de la construcción de un respaldo que muchos en su momento le dimos y en su perseverancia por unos años. Imaginar que en 2 años, porque alguien levante la voz, va a poder ser el liderazgo que México necesita, pues es estar perfectamente equivocado. Tenemos que construir un proyecto de país y concitar voluntades para que con ese proyecto se lleve adelante un ejercicio donde desterremos la figura unipersonal y construyamos un proyecto horizontal donde lo importante sea el proyecto de nación y no el liderazgo iluminado que a todas luces desea construir y consolidar a Andrés Manuel como presidente. Ahora, está muy interesante esto, pero al final del día sí se necesita un candidato, Dante, ¿no? Que aparezca en la boleta. Es que si no aparece candidato, pues va a pasar lo que pasó en la época de López Portillo, donde fue candidato único. Exacto, la persona tiene que encarnar ese proyecto, ¿no? Pero no, en estos momentos, y lo digo con absoluta franqueza, no hay una sola persona que pudiera encarnar todo el ánimo de cambio de la sociedad nacional, porque yo en lo personal no veo una sola persona que pudiera encarnar eso. Lo que sí veo es que se puede construir un proyecto, que se puede dialogar con diferentes sectores de la sociedad y construir un proyecto que desde luego necesite tener un liderazgo. Te quiero preguntar, porque es un fenómeno, y lo has visto tú en las encuestas, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien es el presidente municipal de Monterrey, un chavo, está chavo, la verdad, para ti, para mí, pues sí está joven, ¿no? Hay que decirlo, pero que sale bien en las encuestas. Claro que trae buen reconocimiento de nombre y es obvio por su papá. Pero él por sí mismo es un joven preparado, es un joven sensato, prudente. Tuve el privilegio de invitarlo para que se incorporara a Movimiento Ciudadano. Fue diputado local de mayoría. Inicialmente pensaba en volver a ser diputado local. Le dijimos que debería tener un crecimiento. Finalmente fue nuestro candidato a presidente municipal y prácticamente sacó el 50% de la votación en Monterrey. Y confiamos en que haga muy buen trabajo legislativo. Afortunadamente es una gente centrada, preparada, prudente. Y creo que él, entre muchos otros mexicanos, pueden empujar la construcción de un proyecto. O sea, está ahí el nombre de Luis Donaldo. Y está nuestro amigo. ¿Quién más? Enrique Alfaro y está... Gobernador de Jalisco. Sí, personalidades, Samuel García. Movimiento Ciudadano lo que ha venido abriendo son espacios a la participación de nuevos actores de la vida política del país. Como nadie tenemos figuras emergentes con un crecimiento natural. Tenemos la presencia y participación de gente con todo lo que significa Amalia García,
Sí. Tenemos a Ivonne Ortega, tenemos a Patricia Ortega, tenemos a Salomón Cheptoriski, tenemos a Verónica Delgadillo, Sí. está presente Jorge Álvarez Maínez como uno de los jóvenes más combativos. Sí. Hemos creado nuevos liderazgos y vamos a seguir fortaleciendo nuevos liderazgos, porque lo importante es la construcción de un proyecto de profunda transformación para el país. Y estamos convencidos, y con esto termino, Sí. que Movimiento Ciudadano ganará la presidencia de la República en el 2024. Ahora, antes va a haber una aduana muy importante, que es el 2023, el Estado de México. Ya están trabajando también para... Claro. Digo, porque imagínate tener Nuevo León, Jalisco y el Estado de México. Claro. Eso te pone en una situación... Estamos trabajando envidiable. y con una persona que tiene presencia, que tiene Sí. trabajo y gran trayectoria. ¿Quién es? El senador Juan Cepeda. Ah, muy bien, que ya fue candidato, Que ya fue candidato. del PRD y le fue muy bien, por cierto. Así es. ¿no? Y además fue candidato en varias ocasiones a diferentes cargos. Sí, Está preparado académicamente, sí. está preparado políticamente y sobre todo tiene visión de futuro y de grandeza. Pues va a ser interesante, ¿no? Porque ahí Morena y el PRI la van a pelear, pero con las uñas, ¿no? Bueno, afortunadamente tendremos el mejor perfil para ganar el Estado de México. Bueno, pues Dante, ¿qué te puedo decir? Muy interesante lo que está pasando con Movimiento Ciudadano. Te van a seguir criticando mucho, Dante, a ti y a todo el partido por esta cuestión de ir solos en lugar de Sí, ir... porque ¿Estás de acuerdo que ese es uno de los grandes temas para de aquí al 2024? ¿no? Y los vamos a analizar a fondo. Lo que sucede es que hay mucha gente que hace análisis muy simplistas. Sí, Y es, júntense sí. con viejas prácticas, Ujú. con mañas que han dado malos resultados y que la gente ha dicho que ya no quiere eso. Ujú. Tenemos que ser muy imaginativos y creativos. Cuando haya imaginación, suma de talentos, visión de futuro y de grandeza y voluntad de triunfo, se pueden hacer muchas reflexiones. Pues muchas gracias. Bueno, también me quedo con eso de que la política es una cosa dinámica que Claro. no puedes decir, oye, pues No, la política no es, va siendo. va siendo, ¿no? va siendo. Entonces, al 2024 a lo mejor hay condiciones No, diferentes, ¿no? Con un ejercicio de construcción de visión de futuro y de grandeza. Déjame una última pregunta, Dante, pues se nos acaba el tiempo. Si el PAN, PRI y PRD deciden ir con el candidato MC, ahí sí ustedes no tendrían problema. Yo creo que no es nada más eso. Sí. ¿Qué modelo de país queremos y cómo lo vamos a reorientar? Porque si no le damos esa dimensión, Sí. no podemos volver a tener un presidente de la República frívolo, excluyente, cleptócrata, indiferente. No podemos tener ese tipo de liderazgo. ¿A quién te refieres en este caso? Perdón, hagan una acumulación y verán que me refiero a muchos. Gracias, Dante. A la Qué orden. gusto tenerte por acá. Se agradece mucho la presencia de Dante Delgado en Movimiento Ciudadano. Claro. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con nuestra mesa de debate para hablar de la propuesta de reforma educativa del gobierno del presidente López Obrador.